y no digamos más cancelar, no caigamos en la trampa del lenguaje. Lo que hicieron fue censurarlo. Y esto pasa con todos estos fascistas de colores, los fascistas del arco iris, los nazis del pañuelo verde. Son censores. Llevan adelante las prácticas de los regímenes más oscuros de la historia. Sí. Alan, ¿cómo podemos enfrentar esta cultura de cancelación sin caer también en la autocensura, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en Perú hace poco hemos tenido un caso muy conocido de un chef que está en televisión, él es Giacomo Bocchio, y lo que ha pasado con este chef es que ha salido en un podcast de un trabajador nuestro también, Elmer, de Restaurados, a quien le mandamos un fuerte abrazo por esta entrevista. Y lo que contaba es que él, en primer lugar, es cristiano, que está en contra de estas ideologías de género, feministas, de los baños trans y de toda esta cultura que estamos en contracorriente, contra verdad, ¿no? Y sin embargo, ¿qué pasa? Que él lo han cancelado, ya no está saliendo, no lo han vuelto a contratar, a renovar su contrato. Bueno, esto es un claro ejemplo más de que los fascistas son aquellos que nos llaman fascistas a nosotros. Y no digamos más cancelar, no caigamos en la trampa del lenguaje. Lo que hicieron fue censurarlo. Y esto pasa con todos estos fascistas de colores, los fascistas del arco iris, los nazis del pañuelo verde. Son censores. Llevan adelante las prácticas de los regímenes más oscuros de la historia, y yo también he sido blanco de eso. Yo tengo 2 causas judiciales actualmente en la Argentina, una por decir una verdad biológica y otra por defenderme en las redes sociales de una periodista vinculada con Amnistía Internacional que difundió una lista negra con mis datos personales, mi nombre, mis vínculos personales, etcétera, etcétera, etcétera. Una lista negra. Lo que hacen es censurar, lo que hacen es perseguir, y son fascistas. Ellos son fanáticos del Estado grande. ¿Qué decía Mussolini? Todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada en contra del Estado. Es curioso que a los libertarios como yo nos llamen fascistas estos tipos que militan la censura, que utilizan los poderes del Estado para perseguirnos. Y cuidado con la autocensura, porque todos aquellos que no saltan por este hombre que ha sido censurado son colaboracionistas, y les va a pasar a ellos lo que les pasó a este chef. No piensen que no van por ustedes. Ante la más mínima reflexión que cuestione a este régimen de colores autoritario, a este fascismo del arco iris, va a hacer que vayan por ustedes. Y quiero dar un mensaje, ya que estoy aquí, porque yo no le tengo miedo a nada. Cuando uno va con la verdad y tiene a Dios de su lado, no le tiene miedo a nada. La puerta abierta. Yo quiero desafiar públicamente a que la fiscal Andrea Escanga, el fiscal Juan Pablo Anduesa y la juez Paula Núñez Gelves le muestren al pueblo porteño cuáles han sido mis actos violentos como para que ellos me persigan judicialmente. Los desafío a que lo hagan. Y no tienen ningún problema en mostrar mi cara ni mis acciones, porque en la página del gobierno del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires han puesto mi cara, a diferencia de lo que hacen con los verdaderos agresores, a quienes los tapan o los fotografían de espaldas. Entonces no tienen ningún problema en mostrar cuáles son mis acciones ni cómo me veo. Los desafío públicamente a que muestren cuáles han sido mis supuestos actos de violencia y que le expliquen al pueblo porteño por qué usan nuestros recursos en perseguirme a mí por las cosas que yo digo. La misma justicia que liberó 9 veces al violador del Hospital Fernández, un hombre detenido 9 veces, en 2 de esas ocasiones por haber agredido físicamente a una mujer. ¿Por qué liberan a los violadores y persiguen a los disidentes de su agenda? Paula Núñez Gelves, Andrea Escanga y el fiscal que pidió prisión para mí por cruzarme en Twitter con una periodista que difundió mis datos, Juan Pablo Anduesa. Los desafío públicamente a que le muestren al pueblo porteño en qué gastan nuestros recursos. Agradecerte por tener, por favor, la honestidad y la valentía para decir esto acá, porque... No, y lo digo también para que nadie tenga miedo. Todos estos parásitos se mueren de hambre si nosotros no le ponemos la comida en la boca. No se autocensuren. Porque, ¿sabés qué? Termino con esto antes de... Perdón por interrumpir, pero antes de dejarte seguir. Nosotros, cuando fue la cuarentena, esa cuarentena maoísta, ese totalitarismo de Estado que interrumpió la democracia en la Argentina por 1 año y medio. Un día nos juntamos en la plaza muchísimos manifestantes a favor de la Constitución Nacional y en contra de esta cuarentena criminal. Y llegó la policía y nos miramos entre nosotros y dijimos, no entramos todos en el patrullero. ¿Cómo le dicen ustedes? ¿La patrulla, el auto de la policía? Sí, es lo mismo. No entramos todos. Y eso es un símbolo. Si el chef dice lo que dice
que está en todo su derecho y avalado por todos los tratados internacionales de libertad de expresión que se hicieron cuando los tratados internacionales servían para algo y no para adoctrinar a la gente y someternos a un fascismo internacional. Si el juez dice lo que dice, amparado por su libertad de expresión, ustedes salgan a bancar al chef. Salgan a decir también lo que piensan, porque hoy fueron por él, mañana van a ir por ustedes. No podemos someternos a lo que un grupito de burócratas decide que son las normas de convivencia. El testimonio de Manuel Danan es importante que los peruanos lo escuchen, porque esto no ha ocurrido en Canadá, esto no ha ocurrido en Suecia, esto ocurrió en Argentina, que es un país cercano al peruano, es un país de nuestra región, semejante en cultura, semejante en crecimiento económico, semejante en nivel socioeconómico, en muchos parecidos. Entonces, apenas a 4 horas de distancia en un avión. Apenas a 4 horas. Entonces, si esto ha pasado en Argentina, donde a una persona se le ha perseguido judicialmente y te han censurado de medios de comunicación, te han censurado de todos lados, simplemente por decir la verdad, esto puede también pasar en el Perú si es que los peruanos no toman las decisiones correctas, porque recuerdan ustedes que el próximo año hay elecciones, 2026, 2 elecciones importantes, las generales en abril y luego en octubre las regionales. Es importante que elijas bien a las personas que nos van a representar, como tú bien decías. Ellos nos sirven a nosotros, exacto, no viceversa. Estamos hablando de que nosotros como ciudadanos tenemos que exigirle a los parásitos que nos representan que hagan las cosas que nosotros necesitamos que hagan. Nosotros, el pueblo, nosotros los que los ponemos allí cada vez que metemos el papelito en la urna. Basta de tratar a estos políticos como si fueran celebridades en una alfombra roja llegando a los globos de oro. Estos tipos son servidores públicos. Servidores públicos. Los jefes somos nosotros, los empleados son ellos. Tenemos otro video tuyo donde justamente criticas al gobierno. Esa votación. Y duramente hemos criticado a este gobierno por abandonar por completo la agenda con la que llegó. O sea, en Antofagasta, por ejemplo, tenemos que gobierno feminista no es. Como fue que dijiste, este gobierno feminista no es, claro, porque es un gobierno de izquierda y según todos los índices de absolutamente todas las organizaciones, como por ejemplo incluso la ONU, en los países donde gobierna la izquierda, la mujer tiene menos inserción en el mercado laboral, tiene menos inserción en la educación y tiene menos inserción en la política. Esto no lo digo yo, lo dice la ONU, no es una organización de la extrema derecha. Bien, entonces la gente de izquierda critica las propias políticas de izquierda o... ¿Cómo explicas eso, no? Porque vemos a esta señorita que no sé si es diputada o quién es en Chile, pero que está criticando los pocos resultados de la propia ideología que votó. A la izquierda le gusta la izquierda hasta que finalmente gobierna la izquierda. Es verdaderamente una cuestión para un psicólogo lo de los izquierdistas, ¿no? Pero bueno, le tuve que dar es lamentable, de vuelta, hablamos de una dirigente política de Chile, ¿no? Le tuve que dar un curso rápido de cómo funcionan la izquierda y la derecha en los regímenes y en los gobiernos donde se aplican. Y eso es cierto, en los países con mayor libertad económica, en los países más liberales en el sentido económico de la palabra, en los países más de derecha, más capitalistas si se quiere, la mujer tiene mayor inserción en el mercado laboral, en la política y en la educación, en los regímenes de izquierda, ¿no? ¿Alguno conoce alguna gran lideresa de la Unión Soviética? No, sin embargo podemos hablar de un sinfín de cuadros políticos importantísimos femeninos en los países libres, en los países más liberales, en los países más capitalistas. Muy a mi pesar, Margaret Thatcher, por ejemplo, como emblema, digo muy a mi pesar porque soy argentino y ustedes los peruanos nos han apoyado tanto en aquella guerra tan lamentable. Así es. Y si uno va a los libros de historia, se va a encontrar con que la mujer no ha sido más que un objeto para los regímenes de izquierda. Incluso en la mismísima Unión Soviética, la pareja de un disidente del régimen de izquierda era enviada a un campo de concentración por el mero hecho de ser pareja de un disidente. Ni siquiera era una persona con identidad propia. En la Bulgaria comunista, en los campos de concentración de Lovec, de Skravena, en la famosa cárcel de la muerte, la mujer que quisiera divorciarse, vestirse de determinada forma o hasta escuchar determinada música, era torturada en un campo de concentración y si violaba la norma diaria del campo de concentración, es decir, si quería ir al baño fuera de horario, era ejecutada. No solo mujeres, ¿no? En el caso de Cuba, el Che Guevara también mataba a homosexuales. Bueno, los homosexuales en la península de Y ahora vemos los sometía... en la marcha del orgullo gay, vemos a el Che Guevara con arcoíris. Esa es la devastación cultural.
los homosexuales marchando con las banderas de sus propios asesinos. O de Palestina. La camiseta del Che Guevara, la bandera de Palestina, las banderas comunistas. Esa es la devastación cultural. Es gente tonta, es gente ignorante. Por eso nos dicen fascistas a los libertarios y son ellos los que abogan por más Estado, todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada de contra el Estado y no se te ocurra cuestionar lo que el Estado diga. Sí. ¿Cuánto verdaderamente está organizado desde un punto de vista, digamos, de arriba, de una esfera hacia esferas más pequeñas a nivel nacional? ¿Y cuánto es que hay una jerarquía o un grado estructural que simplemente actúa porque piensa que es lo correcto? Y la respuesta es tanto como la gente lo permita. Tanto como la gente lo permita. Tanto como la gente lo permita. Todo termina dependiendo de nosotros, todo termina dependiendo del pueblo. Esta gente puede armar la agenda política que quiera, desde la ONU, desde la UEA, desde la CIDH. Ahora van con la Agenda 2045 porque la Agenda 2030 parece que va a fracasar. No sé, parece que no estamos en pobreza cero, ¿no? Exacto. Y más o menos para esta altura estamos en 2025 ya, quedan 5 añitos, me parece que no llegamos. Entonces van con la Agenda 2045. Que la hagan. Y luego la 60 y la 100 y exactamente, 3500. Y así siguen currando e imponiendo agendas políticas para hacer negocio con sus amigos. Entonces, todo esto depende de cuánto lo permitamos. Que se dejen de callar aquellos que callaron cuando echaron o censuraron a este chef, que se dejen de callar aquellos que callaron cuando metieron en una celda a mi colega El Presto, un periodista muy conocido en la Argentina, que se dejen de callar cuando me persiguen a mí judicialmente por decir una verdad biológica o por denunciar la cobertura del asesinato de un niño de 5 años tal y como se debería haber denunciado, que se dejen de callar. Todo depende de cuánto el pueblo alce la voz. Yo creo que este programa lo van a censurar también. Seguramente. Van a sacar fragmentos, como pasó el otro día cuando estábamos en Sobre la Mesa, ¿no? Que sacaron fragmentos y los ataques son siempre ad hominem, ¿no? Son como por supuesto. ¿cómo es posible? Mire esos tres fachos hablando. Listo, se acabó. No hay ningún argumento en contra. Simplemente es desacreditar a la persona para que lo que se diga tiene que estar mal. No tienen la capacidad intelectual, no tienen el nivel cultural, son meras herramientas de burócratas que los usan a gusto. Y otra cosa, cierro con esto. Que nos censuren, que nos sigan censurando, que nos sigan persiguiendo judicialmente. Vamos a seguir diciendo la verdad, así volvamos a ser 12.